Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestras teorías atómicas y precisamente vamos a ver la teoría del modelo de la mecánica cuántica. Para esto es importante que nos demos cuenta que se fundamenta en tres postulados, ¿sí? El primero de ellos es el de Broglie, Luis de Broglie, que nos habla acerca de la naturaleza dual de la materia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la materia se puede comportar de dos maneras. Se puede comportar como partícula o como onda. Sí, esto lo podemos comprobar porque ya Isaac Newton, al hacer incidir unas de luz a través de un prisma, vio que la luz se descomponía en los 7 colores del arco iris. Acá se está sugiriendo que la materia se está comportando como partícula porque se está dividiendo en partes. Pero bueno, si fuera una partícula, sabemos que las partículas o la materia no viaja a través del espacio y las ondas sí. Entonces la luz se tiene que transformar en onda para poder viajar a través del espacio. Entonces este fue un punto importante porque Broglie establece que la materia va a haber un momento en que se comporte como luz y otro momento que se comporte como onda. Y esto va a generar que tenga cierto comportamiento en el átomo, como vamos a ver un poco más adelante, que se llaman los estados basal y el estado excitado del átomo, donde la partícula, el electrón, va a pasar de un nivel a otro y va a regresar a ese nivel. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces este principio establece eso, que la materia se puede comportar tanto como partícula como onda, y así se puede explicar el fenómeno de la radioactividad, ¿sí? El otro principio es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este establece que es imposible o es muy difícil saber el lugar y la orientación del electrón. No podemos saber las dos cosas al mismo tiempo. Podemos saber dónde está el electrón, pero no podemos saber la velocidad. O bien, podemos saber la velocidad del electrón, pero no su posición. Por eso se llama el principio de incertidumbre. Entonces es muy difícil estarlo determinando, y precisamente esta teoría lo que va a tratar de explicarnos es tratar de ubicar ese electrón considerando la velocidad con la que se está moviendo. Y por último, el principio de Schrödinger, que nos habla acerca de la probabilidad de encontrar el electrón, se relacionado con este efectivamente. Ya Schrödinger nos habla de eso precisamente. Vamos a ver una alta probabilidad donde se puede encontrar el electrón, y este último principio precisamente nos va a generar el cambio, o lo que nosotros vamos a conocer como los orbitales atómicos. Sí, vamos a hablar entonces del orbital atómico. ¿Cómo se define el orbital atómico? Bueno, se define que es un espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar que eso es un orbital atómico. Es un espacio donde existe una alta probabilidad de encontrar al electrón. Entonces, nosotros podemos ver que precisamente ya con estos tres principios y definiendo el concepto de orbital, podemos empezar a darnos una idea más clara de cómo se encuentran distribuidos los electrones alrededor del núcleo. Claro, esto va a dar paso a que nosotros podamos generar los números cuánticos y posteriormente la configuración electrónica. Pero para entender un poquito más esta distribución de los electrones, vamos a regresar a un esquema que les dibujé la vez anterior, donde poníamos aquí esto que sería el núcleo y después íbamos a poner los niveles de energía. Vamos a suponer que este es el primer nivel, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto
y séptimo. Recuerdan que ya les había hablado de esto, o sea, habíamos visto como si fuera una cebolla al cual le vamos quitando las capas, ¿sí? Quitamos una capa, aparece la otra capa, quitamos esa capa y aparece otra y otra hasta finalmente llegar al núcleo. Y habíamos dicho que cada una de estas capas, ¿sí?, tenía un valor, o bien se le dio un valor en la mecánica cuántica, donde habíamos dicho que aquí era K, L, M, N, O, P, Q, ¿sí? Y se le había dado también un valor numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, estas capas o niveles electrónicos tienen estos valores, ¿sí? Puede ser K o 1, L o 2, M o 3, N o 4, O o 5, P o 6, Q o 7. Podemos nombrarlos de cualquier forma, pero son los valores que se les han dado. Ahora, es importante aquí mencionar también los famosos subniveles, ¿sí?, los subniveles electrónicos, donde podemos ver que en el nivel 1 o nivel K solamente existe un subnivel electrónico, que es el subnivel S, ¿sí? En el nivel 2 existen dos, vamos a tratar de dividirlo acá, ¿sí? Serían dos, el subnivel S y el subnivel P. Mientras que ya en el nivel 3 existen tres subniveles, S, P, D, ¿sí? Y ya en el 4, entonces aquí van a ser precisamente 4 subniveles, S, P, D y F. Ya a partir de acá pasan a ser en todos los casos 4 subniveles. En todos estos orbitales, les decía, son 4 subniveles, S, P, D y F, S, P, D y F, S, P, D y F, ¿sí? Ahora, en cada uno de esos niveles y subniveles se van a distribuir los electrones. Ya habíamos comentado, en este nivel, en el nivel 1, existían 2 electrones. En el nivel 2, ¿sí?, existían 8 electrones. Aquí habíamos dicho 18 electrones, 32 electrones, y luego empezaba a disminuir, 18 electrones, 8 electrones y 2 electrones. Así ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se distribuyen en los subniveles? Bueno, en el subnivel S siempre va a haber 2 electrones. Como vemos que el nivel 1 solo tiene un subnivel S, por eso son los 2 electrones. Ahora, en el nivel 2, en los subniveles existen en el S otra vez 2 electrones y en el P existen 6 electrones. Por lo tanto, 2 más 6 me da los 8 electrones. Ahora, aquí son 2 electrones, 6 electrones y en el D son 10 electrones. Por lo tanto, me da los 18 electrones. Ahora, aquí en el 4 o en el N serían otra vez 2 electrones, 6 electrones, 10 electrones y en el último son 14 electrones. Sumados todos estos me dan los 32 electrones. Era de esperarse que en estos niveles hubiera lo mismo, pero vemos que empieza a bajar. ¿Por qué? Porque otra vez solamente están acá los 2 electrones, los 6 electrones y 10 electrones. Y en el siguiente, otra vez, 2 electrones, 6 electrones. Y acá solamente hay 2 electrones. ¿Eso qué me implica? Bueno, esto me va a implicar precisamente que a partir de este nivel, ¿sí?,
podemos ver que ya hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos me van a ayudar a que pueda yo formar enlaces químicos. Si no existieran estos espacios vacíos, entonces no se podrían formar enlaces químicos y en consecuencia no se podrían formar compuestos. Entonces podemos ver entonces acá que prácticamente así es como se estarían distribuyendo los electrones alrededor del núcleo. Y esto, precisamente este esquema, me va a generar los números cuánticos, donde así ahorita de manera muy general les puedo hablar del número cuántico principal, ahorita lo vamos a ver, en donde nos dice el número de niveles electrónicos que tiene el átomo. Podemos ver que aquí están, estos son los números cuánticos, ¿sí? Este es el número cuántico principal. ¿Cuántos niveles tiene? Hasta 7. Es el valor máximo que puede tener. Acá está, número cuántico principal sería este. Ahora, el número cuántico azimutal o secundario sería estos, los subniveles que se están formando. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo cada uno de estos subniveles tiene su forma y cómo cada uno de ellos se va a ir formando para dar estas características. Entonces lo vamos a mencionar. El número cuántico magnético me indica la dirección en que está girando el electrón, ¿sí? Y el número cuántico spin me indica la velocidad que tiene el electrón o bien en qué dirección. Está muy relacionado el número cuántico spin y el número cuántico magnético. Entonces ahorita vamos a explicar esos números cuánticos. Les digo también, son parte del modelo de la mecánica cuántica. Bueno, entonces ya los números cuánticos nos van a dar una aproximación más cerca para entender esa distribución de los electrones alrededor del núcleo. Entonces les decía yo, vamos a ver entonces números cuánticos. El primero de ellos es el número cuántico principal n. ¿Sí? Y como les decía, este número nos indica el número de niveles energéticos que tiene el átomo. Y de acuerdo al esquema que habíamos visto antes, vemos que es n tiene un valor de 1 hasta 7. Y ya lo habíamos visto, era K, L, M, N, O, P, Q. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Y ya se los había yo mencionado. En el K caben 2 electrones, en el L caben 8 electrones, 18 electrones, 32 electrones y empieza a decrecer, 18 electrones, 8 electrones y 2 electrones. ¿Sí? Es así como se van distribuyendo. ¿Cuántos electrones caben cada uno de esos niveles? Acuérdense que era como las capas que tiene la cebolla. En la última capa caben 2 electrones, en la que sigue 8 y así sucesivamente. Ese sería el número cuántico principal n. Ahora, vamos con el número cuántico secundario. Y sería número cuántico secundario o azimutal L. ¿Sí? Y este número indica los orbitales atómicos y su forma. ¿Sí? Es importante mencionar que los orbitales atómicos
solamente les caben 2 electrones a cada orbital, ¿sí? Entonces, esa es lo que habíamos dicho, que el orbital atómico es el espacio donde existe una alta probabilidad de hallar 2 electrones. Y el otro principio que me decía que no podemos determinar su velocidad ni su posición al mismo tiempo. Entonces eso lo volvemos a aplicar acá. El número cuántico simultáneo L me va a indicar cuántos orbitales atómicos hay y cuál es su forma. Y para eso existen, se los había puesto en el esquema anterior, 4 orbitales atómicos o 4 números cuánticos, que eran el S, P, D y F. Sí. Y ya habíamos puesto en el esquema que S contiene 2 electrones, P 6 electrones, D 10 electrones y F 14 electrones. Sí, esto es el número cuántico. Ahora, ¿por qué? Porque acá, bueno, aquí podemos poner electrones y acá le ponemos orbitales. Vamos a recorrerlo acá. Sí. Para entender un poquito, pongamos esta tabla. Le ponemos acá subnivel, número de electrones y número de orbitales. Y teníamos que es el subnivel S, subnivel P, D y el subnivel F. Se los había puesto anteriormente. Número de electrones en S habíamos puesto que eran 2. Aquí habíamos puesto que eran 8. Perdón. Acá son 6. Acá son 10. Y acá son 14. Si les había mencionado que cada orbital solamente puede almacenar 2 electrones, entonces en el nivel S solamente hay un orbital. En el nivel P habría 3 orbitales. En el nivel D habría 5 orbitales. Y en el F habría 7 orbitales. ¿Sí? Entonces, ahí está la relación. Acá ya estamos introduciendo el concepto de orbital. Mucho cuidado, como ya les dije, el orbital es un espacio donde existe una alta probabilidad de hallar el electrón. Y bueno, aquí está en cada uno de estos cuántos orbitales hay. Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, vamos con el primero, el subnivel S. Subnivel S. El subnivel S vamos a dibujar un plano cartesiano X, Y y Z. Sí. Y como les puse en la tabla anterior, existe un solo orbital que es esférico, es este. Este es un solo orbital. Y aquí, en este espacio, ahí se encuentran girando los 2 electrones. Entonces acá, les decía yo, es un orbital esférico, acá lo podemos ver, es una esfera con 2 electrones. ¿Sí? Ese es el subnivel S. Ahora, vamos a tratar de dibujar acá el subnivel P. Y de la misma manera, dibujo mis ejes coordinados. Es X, Y y es Z. ¿Sí? Y estos va a contener, como ya les había dicho en la tabla anterior, 3 orbitales. Pero estos, mientras aquí era esférico, los otros tienen forma de pera. Este sería uno, este sería otro y este sería otro.
¿sí? Y les vuelvo a decir otra vez, en cada uno de estos existe una alta probabilidad de hallar los 2 electrones. Entonces eso quiere decir que este tiene 2 electrones, 2 electrones y 2 electrones. Por tanto, tengo que son 3 orbitales P, acá era un orbital S, 3 orbitales P, por lo tanto son 6 electrones. Es decir, es como si yo tuviera, en este caso, al poner los ejes, como si tuviera algo así. Sí. Algo así. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Lo que es el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Así tendríamos más o menos. Bueno, entonces ya tengo dos, el subnivel S y el subnivel P. Ahora, vamos con los otros dos. El subnivel D. Lo mismo, dibujo mis ejes. Otra vez acá, este es X, este es Y, este es Z. Ahora, en este caso es como si tuviera otra vez de esta manera, pero ahora ¿sí? Tengo uno hacia el frente y otro hacia atrás, y me quedaría de esta manera, ¿sí? De esta manera. Entonces, si yo lo trato de representar en mi dibujo, sería uno hacia arriba, otro hacia acá, otro hacia acá, otro hacia el frente y otro hacia atrás. Y en cada uno de ellos estaríamos representando sus electrones. ¿Sí? Y entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Y tengo 2, 4, 6, 8, 10 electrones. ¿Sí se dan cuenta entonces ahora cómo van saliendo de la tabla que les puse hace un rato? Del mismo esquema que les puse acá. Bueno, y vamos por el último, el subnivel D. En este caso es similar a este. Tengo los ejes, tengo X, tengo Y y tengo Z. Y ahora resulta que es otra vez como que tengo mis tres orbitales en un mismo plano. Aquí ya es un poco más complejo porque serían dos al frente, bueno, ya no puedo poner, y dos atrás, dos así hacia el frente, tres sobre el eje, dos hacia el frente y otros dos hacia atrás. Entonces, al tratar de dibujarlos, me quedarían este de acá y este. Son ahora dos hacia el frente y dos hacia atrás. Y tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y entonces, como les decía, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitales. Y tengo los 14 electrones. Entonces, si comparan con la tabla anterior, precisamente ahí están. ¿Por qué? El porqué de 2 electrones, ya lo puse, 6 electrones, 10 electrones, 14 electrones. Ahí están los orbitales y así es como se distribuyen en estos subniveles. Ahora, ¿cómo quedaría entonces mi modelo atómico? ¿Cómo quedaría distribuido mi átomo? Voy a tratar de explicárselos. Vamos a suponer que ya conocemos todo esto de la mecánica cuántica y ahora tengo el núcleo de mi átomo. Este es el núcleo de mi átomo. ¿Sí? Y voy a poner el primer nivel.
¿Cómo era el primer nivel? Si lo recuerdan, era una esfera. Entonces está el núcleo y ese está rodeado por una esfera. ¿Sí se acuerdan? Era una esfera. Y en esta esfera era el subnivel Fs, donde existía una alta probabilidad de encontrar el átomo. Ahora, pasamos al segundo nivel. ¿Qué era el segundo nivel? Si ustedes se acuerdan, era otra esfera. Porque tenía el subnivel S, ¿sí o no? Pero en el segundo nivel también tenía el subnivel P. Por lo tanto, tendrían esta forma. ¿Sí o no? Subnivel P. Hacia acá y hacia acá. ¿Sí? En cada una de estas órbitas que estoy dibujando, orbitales, perdón, se supone que aquí hasta el fondo había 2 electrones, acá había otros 2, aquí ya hay otros 2, ¿sí? 2, 2, o sea, y van quedando así los orbitales. Y después viene el tercer nivel, que también tenía un subnivel S, que era esférico, y entonces es otra esfera más grande, ¿sí? Más grande. Y también tenía un subnivel P, es decir, también tendría esto. Y también tendría este, y también tendría este. ¿Sí? Pero también tiene un subnivel D, que se acuerdan que son 5 orbitales, pues serían otros así, otro así, otro así, otro así enfrente, otro para acá y otro para acá. ¿Sí? ¿Ya se dan cuenta? ¿Sí? Y luego viene el cuarto, y el cuarto volvemos a lo mismo. Otro que es así, otra esfera más grande, ¿sí? También tiene los P, que también se van a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿sí? También tiene los D, ¿sí? ¿Sí? Y finalmente ahí está mi átomo. Este es el átomo del modelo mecanocuántico, ¿sí? Si se dan cuenta, es una maraña, es un estropajo, y precisamente ese fue el mérito de los investigadores, desenmarañar este estropajo. Y para desenmarañarlo tuvieron que proponer los números cuánticos, los cuales se los acabo de explicar, donde se va separando parte por parte de este átomo. Entonces finalmente podríamos decir que esta es la estructura del átomo, así como lo propone la mecánica cuántica. Una maraña, ¿sí? Y con los números cuánticos desenmarañamos todo esto, ¿sí? Y bueno, pues yo espero ya haya quedado un poquito claro, a ver si no los confundí más. O sea, finalmente vean cómo quedó nuestro átomo, cómo se explica qué es el átomo, ¿sí? Y pues por mi parte sería todo. Qué bueno que les interese aprender, qué bueno que estén aprendiendo más, y pues adelante y mucho éxito. Muchas gracias.